pero sí. Doctora María Rosario, ya fue activada como moderadora. Ya lo puedes hacer, Ludwig. Voy. Ahora sí. Espérenme un momento, por favor. Decía que la imagen no es de nosotros propiamente, es de digamos, un influenciador en derecho, que yo creo que todos lo conocemos, que es el Mero Tenedor. Es un meme, entonces, pues, pero nos parece que aplica perfectamente como por romper un poquito el hielo aquí con el ejercicio. Bueno, lo importante es que ustedes sepan utilizar ese recurso que encontraron y si aplica es válido. ¿Listo? Listo. Sí, por otras partes, pues indiscutiblemente, si se trata de otros asuntos jurídicos, pues el artículo 15 del Código Civil que dice, pues estamos totalmente facultados, no se afectan terceros, entonces en ese sentido, pues es Sí, conciliable, doctora, ya, etcétera. espera un momento. ¿Y cuál sería, digamos, la política del conciliador? Pues indiscutiblemente encontrar los puntos de interés entre ambos, el uno de pagar y el otro de que le paguen. ¿Sí? Entonces, generar que el acuerdo y el tejido social. Y adicionalmente, doctora, y adicionalmente en ese orden de ideas lo que se busca es amenorizar un poco el impacto que le está haciendo el banco a esta persona, porque recordemos que el impacto negativo es cerrándole las puertas. No puedes compartir pantalla aún. Jenicita dice ¿Qué te aparece? Porque ya estás como moderadora. Ah, se salió. No, se salió. Falleció. El doctor Edgar, ¿puede? Si quiere, Jenicita, al doctor Edgar Darían. Listo, ya le damos. Bueno, mientras logramos compartir la imagen, el entregable que construyeron, un punto aquí que es importante que ustedes lo socialicen con sus compañeros. Yo conozco el caso y sé de la magnitud, pues, del interés económico que hay acá involucrado, pero cuéntenle a sus compañeros de qué tipo de cliente para el banco estamos hablando, para la entidad. Sí. Realmente es un cliente muy importante, digamos, es un cliente, digamos, preferencial, por decirlo, digamos, tiene, no solamente, se tiene más como un agente comercial, digamos, en ese banco, entonces tiene una acción privilegiada. Entonces hay un momento en que los bancos, indiscutiblemente, ya empiezan a mirar desde cierta perspectiva que no es sencillamente un consumidor financiero, sino también es un agente, o sea, es una parte comercial de ellos mismos. Entonces, en ese orden de ideas, pues indiscutiblemente hay que apalancar esto porque en últimas es un tejido empresarial. Entonces, digamos, tiene que cobijar, digamos, esos aspectos y por eso es que se va a llegar a un acuerdo en últimas, porque desde otra perspectiva, o sea, el banco tendría, digamos, una posición excesivamente dominante, ¿no? Total, y ese es un elemento importantísimo que tiene en sus manos el conciliador para saberlo manejar muy bien, para conducir en un momento dado a las partes al arreglo, ¿sí? Porque... Y es que, doctora, en ese orden de ideas, el rol es muy importante del conciliador para aminorar un poco el impacto, si bien es cierto que la entidad financiera no solo genera un impacto por el tema comercial, sino hay un impacto a nivel financiero que podría generar un perjuicio a la persona, entendiendo que le empieza a cerrar como esas puertas. Y entonces, lo que se debe buscar acá es equilibrar, si bien equilibrar el estatus de las partes, pero más de pronto aminorar ese impacto tan negativo por la fuerza, por la presión que genera la entidad financiera. Porque lo que se plantea acá en este caso, no solamente es que se acelera, con la cláusula aceleratoria se acelera el pago de una obligación, y adicionalmente a ello, lo que se está haciendo es pues, generándole ese perjuicio adicional al comerciante, que es ese reporte. Entonces, en ese orden de ideas, el conciliador debe llegar a lo que nosotros estamos desarrollando en el contenido, a buscar esos puntos en común, pero que generen ese equilibrio que permita una salida a ese conflicto donde ninguna de las dos partes se sienta transgredida en sus derechos. Ok, listo, gracias. Bueno, ¿qué comentarios nos tienen para el grupo respecto de la imagen que nos están proyectando?
del influenciador, de mero tenedor. Bueno, todos estamos leyendo lo que la diapositiva contiene, pero ¿por qué la usaron? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la motivación de ustedes y para que esa diapositiva transmitiera lo que ustedes quieren transmitir acá? Doctor, ¿tiene el micrófono, Edgar? Tiene el micrófono apagado. Bueno, básicamente es pues la imagen es bastante clara, ¿no? Entonces es ese gesto de indignación, pues salen pues personajes conocidos, pero es ese gesto de indignación cuando existe esa voluntad de pago, pero la contraparte no quiere ceder, ¿no? En este caso, y es muy común ver a los bancos, a las inmobiliarias también, que ejercen casi siempre ese papel dominante. Fuerte, fuerte, eso es Y terrible. adicional a eso, abusan de la buena fe negocial, abusan. Y no solo los bancos, pongo como ejemplo también a las inmobiliarias que juegan el mismo papel de poner una aseguradora, que si en algún momento se incumple, entonces entra la aseguradora a hacer esa presión, a hacer ese ejercicio, y a pesar de que se supone que hay un contrato, que en un contrato hay voluntad de partes, que el negocio es bastante desequilibrado. Entonces, aquí la imagen pues, habla precisamente de eso, de una conciliación, de un consultorio jurídico en donde la contraparte, en este caso el banco, no quiere ceder ni siquiera un poco, a pesar de que la otra persona está en... Y yo ahí apelo a algo que se debería recordar siempre. Yo soy muy amigo de las ideas de Dworkin, ¿cierto? Este padre del derecho moderno, y que básicamente hablas de los principios, que más que regirnos por normas, deberíamos regirnos por principios, ¿no? Porque las normas van cambiando, los principios permanecen. Y en ese sentido, recordemos ese gran principio del derecho que dice que nadie está obligado a lo imposible. Y aquí aplica precisamente eso. Dice, pues tengo una deuda enorme, yo puedo hasta aquí, quiero hacer, pero pues tampoco me puede llegar usted a poner contra la espada y la pared, a clavarme una cláusula aceleratoria, aparte de eso, iniciar mi proceso judicial, aparte de eso, pues la idea de la conciliación es precisamente esa, decirle, tengo esta parte, queremos esto, pero pues que ese rol dominante, pues que se baje. Y ahí es donde como conciliadores pues tenemos que ponerlos en igualdad de condiciones para que no se sienta el banco o la inmobiliaria, el ejemplo que les ponía, con la capacidad o la intención de seguir pasando por encima del usuario, en este caso del cliente. Listo, muchísimas gracias. Excelente la reflexión y la conclusión de ustedes y tener en cuenta que no se busca reducir a nadie, ¿no? El acuerdo siempre debe ser un acuerdo equilibrado, ¿sí? Que consulte precisamente ese. Y me encanta lo que acaba de decir, hay que negociar también por principios, ¿listo? No por posiciones. Entonces, a eso agregarle los principios, los intereses, ¿sí? Satisfacer intereses y necesidades de las partes, pero sin desbordar precisamente unos límites que en un momento dado signifiquen un atropello también de los derechos de la otra persona. Y lo vemos con frecuencia. Hay personas que llegan y del año pasado acá, a pesar de pandemia, a pesar de situación súper complicada, las inmobiliarias no dan el brazo a torcer. Eso es increíble. O sea, ir a conciliar con ellas es realmente molesto. Es complejo, doctora, ese tipo de intervenciones con ellos. Yo estuve como abogado acompañando a un usuario para una conciliación, y la respuesta de los abogados de la inmobiliaria, porque ni siquiera fue la titular del inmueble, sino fueron los abogados de la inmobiliaria, es: a ellos les toca pagar, no hay nada más que hacer, porque si no pagan, pues para eso está la aseguradora y la aseguradora va a cobrar, no nos interesa nada más. Esa fue la posición con la que llegaron.
Y para eso está el codeudor, y al codeudor ya le tenemos embargados los bienes. Tal cual, dijo. Y si no, pues para eso hay Claro, dos codeudores, doctora. pues para eso se aplica. No nos interesa. Sí. Exacto, doctora. Una cosa que me pasó a mí personalmente, yo tenía un apartamento con roomies. Naturalmente nos quedamos atrasados, fuimos a conciliación en un momento que yo dije, vamos a hacer esto por conciliación y demás. Me acuerdo que hay unos temas en conciliación en Cámara de Comercio que a veces se contratan por bloques, entonces usted solamente puede negociar tal tipo, pero yo en el momento, pues yo decía, pues es que yo puedo conciliar lo que yo quiera porque la ley me lo permite. Bueno, pero más allá se podía, digamos, conciliar por un bloque, por la entrega del apartamento. Y yo recuerdo que la posición de la inmobiliaria era fuertísima y hay una acción por allá en el Código de Comercio que es que lo que pasa es que obviamente no partía porque era urbano, pero era que cuando hay una obligación de tracto sucesivo, ¿cierto? Y entonces hay un desequilibrio económico, pues se tiene que volver a buscar el equilibrio económico y digamos que es la acción que siempre nos habían enseñado y pues en clase que es un proceso verbal y que se falla en equidad y que es de única instancia. Ajá. Entonces, hubo un momento donde nosotros dijimos, pues si esto pasa, pues hacemos una campaña, pues y recogemos a todos los bares de Bucaramanga y empezamos a poner demandas y congestionamos esto, o la inmobiliaria se calma, o digamos, también hacemos un grupo de abogados y empezamos a accionar todo lo que tiene que ver con establecimientos de comercio. Claro. Sí, fue un tiempo bastante difícil para el sector comercio con las inmobiliarias porque ellas no se pusieron, y esta es la fecha, y aún hay casos de que están todavía en turno de conciliación, donde las inmobiliarias no aceptan ninguna fórmula de arreglo, inclusive cobran unos honorarios excesivos que sobrepasan los tasados por el mismo Colegio Nacional de Abogados y los mismos lineamientos del Consejo Superior de la Judicatura. Nosotros tenemos en el despacho 3 procesos en curso contra 2 inmobiliarias importantes de Santander. Es impresionante la realidad con la que uno se encuentra. Ustedes tienen toda la razón. Pero ahí es donde a nosotros, como los conciliadores, nos toca ejercer un papel súper importante. Y mira que al conciliador le corresponde un deber, y es procurar a que no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles de las partes. Entonces, si bien es cierto, el arrendador estaría en la potestad, pues, de cobrar lo que en estricto sentido del derecho le corresponde cobrar, pero también no puede estar ajeno a la realidad social y económica que están viviendo las partes, ¿sí? Exacto. Este tema de pandemia nos llama a eso, a la empatía, a la solidaridad, y a ir un poquito más allá de lo que podríamos, ir, porque pues es que, ¿qué pasa? Igual, y lo que tú dices, doctora Oscar, si nos solidarizamos el gremio puede también empezar una campaña y llevarse a esas empresas, porque hay mucha gente que no hace nada por desinformación, pero sí. Mire qué pasó cuando ocurrió el tema del UPAD de hace unos años. Yo creo que ustedes eran jóvenes, pero ustedes, claro, yo creo que alcanzaron. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó en esa oportunidad con la asociación? Simplemente hubo, y la gente, y a los bancos, ¿qué les tocó? Les tocó, y se cayó el UPAD, y se cayó la situación, y todos esos procesos que estaban, todos esos hipotecarios se cayeron, y con el tiempo mucha gente recuperó su vivienda, se condonaron cualquier cantidad de deudas y todo. Entonces, estas crisis, en un momento dado, y esas posiciones tan radicales de las entidades, porque son las entidades, obviamente las que entran en esa posición, pues se solucionan pues de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Posición también fortalecida, porque exacto, es que nosotros estábamos buscando, realmente teníamos un bloque de clientes que decíamos, vamos a conciliar esto, y no querían conciliar. Entonces hay un momento donde nosotros en algún momento dijimos, bueno, si quieren generamos un bloque con los establecimientos de comercio, está esta acción, y pues buenos días, pido medida cautelar, y congestionamos esto. Sí, que era lo que en algún momento se habló con dos inmobiliarias, porque no daban el brazo a torcer. Inmobiliarias, el tema es con las inmobiliarias y con los abogados de las inmobiliarias, porque qué cosa tan terrible. Ponle cuidado que yo el año pasado en pandemia
tuve la experiencia de 5 audiencias de conciliación donde los abogados no cedían absolutamente nada. Es que no cedían nada. Pero nada. Es que era... Y espérenme, les cuento. ¿Y qué sucedió? Bueno, por alguna razón, y que no viene aquí al caso, porque pues por el tema de confidencialidad de estos trámites y todo, pero se llegó a la forma de establecer comunicación con los propietarios de los inmuebles. Logramos que los propietarios de los inmuebles estuvieran en las audiencias de conciliación y en todos esos casos recibieron los inmuebles sin hacer efectivas las cláusulas penales y condonando la totalidad de los intereses. Y claro, imagínense, las inmobiliarias, no, es que eso es del propietario, es que es plata que le debo dar, que es la bendita comisión que a ellos se les cae. Qué cosa tan terrible. ¿Sí? Y no era el tema con los propietarios. No, pues si estamos en pandemia, pues si la gente está grave. No, sí, doctor, sí, vale, tranquilo, no me dé. No, pues imagínense, hay que entender. Perdió el trabajo, el señor no. Tenían unas niñas y casualmente son de Yopal y las niñas estudiaban en la UIS. Y resulta que las niñas se habían ido ya para Yopal a vivir allá en su casa y a atender las clases virtuales desde allá. Pues imagínense que llevaban apenas, creo que llevaban 3 meses en el apartamento acá y todo el tiempo que les hacía falta, pues imagínense, para que terminara el contrato para poder entregar. Y listo, pasaron la solicitud y la propuesta de ellos era redúzcanos a la mitad la cláusula por el incumplimiento del contrato de arrendamiento, porque mire, es que nosotros ya no estamos acá. Mi papá era transportador, los buses, las empresas de transporte no están funcionando, la gente no está viajando, le terminaron el contrato y la gente estaba, pero mal, terrible ese señor, no, increíble, no. Y yo me puse en la tarea y de verdad que ahí sí fue una simple colaboración desde el Centro de Conciliación, averiguar quién era el propietario y logramos que el propietario acudiera a la audiencia y dijo, no, ni siquiera la mitad de la cláusula penal, no me paguen nada, entrégueme, yo no necesito, yo sí vivo de la renta, pero yo no necesito y ustedes necesitan más. Y es más, o sea, hay deuda por servicios públicos, hágame llegar los servicios públicos, que lo que haga falta yo lo pago. O sea, y hay casos así, hermosos, o sea, hay anécdotas para completar de gente realmente consciente de la situación de necesidad y que hay que hacerles entender a la gente que el que se atrasa no se atrasa por gusto. Hay gente sinvergüenza, pero el sinvergüenza se nota de entrada. No, sí, pero hay muchas personas que realmente cuentan la verdad y se vieron abocadas a incumplir y no era su intención. Y están dispuestas a pagar si les dan plazos, si les hacen también pequeñas concesiones. Listo, muchísimas gracias. Vamos a pasar a otro grupo, pero importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Feliz noche. Porque esto, que los chicos sepan con la realidad que se van a encontrar y también cómo saber manejar y cómo ir un poco más allá de lo que a uno se le ocurriera que pudiera hacer. Vamos con el grupo número 1. El grupo número 1 conformado por Alcarin Chan Buitrago, Luisa Fernanda Díaz, María Alejandra Helvis, Laura Cristina León y Carlos Julián Peña. Quiero saber si ya está María Alejandra Helvis, que vi que no se conectó con el grupo de trabajo. Entonces, activamos cámara. Ustedes ya han debido elegir quién va a hablar, si va a hablar uno, si pues van a hablar todos. Bueno, tratemos de que logremos escuchar a este grupo completo. No alcanzo ya a escucharlo a todo, a este grupo, perdón, y de pronto a uno más. Igual ustedes me van a enviar el entregable y con eso pues tenemos para evaluar aquí la actividad. ¿Listo? Por favor, Karin. ¿Quién va a hablar? ¿Karen Sofía? Listo, Karen Sofía. Encienda la cámara y la escuchamos. Yo soy de ese grupo, pues, es una pregunta. Señora. Nosotros ya subimos nuestra imagen a Canvas, pero pues quería saber si también toca subir la explicación o simplemente con la imagen ya es suficiente.
La explicación la pueden subir también, pero la explicación me interesa mucho aquí para todo el grupo en general, para que los compañeros se ¿Podemos pasar ahorita, después de ellos? Listo, sí. Vale, Entonces, gracias. el grupo número 1, por favor, ¿quién va a hablar? Y para que la doctora Jenny me les dé también en la facultad de moderadora para que pueda compartir. Listo. Alkarin. Bueno, profe, nosotros no lo alcanzamos a hacer en una diapositiva ni nada, pero sí lo vamos a hacer ahorita y lo vamos a subir a Canvas. Pero ya como tal tenemos desarrollado Listo. Entonces, aquí. haz la intervención y socialice el ejercicio con tus compañeros. Bueno, pues el caso que nos correspondió, pues los hechos. Primero, pues el 1 de febrero de 2020, creo que para todos fueron los mismos casos, si no estoy mal. Fueron 3 casos que están distribuidos. Listo. Tranquila. Bueno, en nuestro caso fue que el 1 de febrero de 2020, pues el señor Pablo Contreras, pues él en calidad de comerciante, pues celebró junto con su amigo Luis Cárdenas, que es amigo pues de la industria de calzado, y hicieron pues un contrato de arrendamiento del local comerciante pues ubicado en tal dirección. Pues era destinado como a la fábrica y comercialización de zapatos deportivos, y el local pues cuenta con el servicio completo que es de agua, Luis, cuenta con 2 pisos, con 80 metros cuadrados, y el valor del contrato se pactó pues en 6 millones de pesos. El 30 de junio de 2021, ante la sospecha pues del contagio del señor Pablo Contreras por el COVID-19, pues y por la falta de recursos para pagar el porcentaje del canon de este arrendamiento, pues el señor Luis, el amigo de Pablo, en calidad de coarrendatario, con la aprobación de la arrendadora, pues que se llama el señor Fernando Santos, con fundamento de las normas expedidas por la emergencia económica, pues terminaron siendo unilateral el contrato de arrendamiento, y pues cambiaron las guardas del inmueble y le dieron solamente un día para sacar todos los elementos que tenían en el local. Tercer hecho, pues el señor Pablo Contreras acudió al CAI para la protección de sus derechos porque se los estaban abusando de ellas. Los agentes pues de la policía atendieron a su llamado, pero como tal no lo apoyaron, no le dieron ningún amparo, argumentados pues en el hecho que él lo había ocupado del inmueble, que exhibió el contrato de arrendamiento del local, que se había celebrado el 1 de febrero. Él pues no figuraba como el convocante, entonces le recomendaron en que desalojara pues el inmueble para proteger la salud del ex coarrendatario, que es el señor Luis. Entonces, también los trabajadores, los clientes, demás personas que ingresan al local, y también para como tal su propia integridad del personal y la conservación de los bienes que tenía. Y bueno, otro hecho pues que el señor Pablo se había hecho la prueba, el cual le salió negativo. También de que el señor Pablo no desalojó el local, teniendo en cuenta pues que sentía que le estaban vulnerando sus derechos como coarrendatario. Entonces, ahí, bueno, no sé si de pronto alguna de mis compañeras me quisiera colaborar, porque la verdad me ahoga mucho el tapabocas. Listo, no entonces sé. Apoyo para el Karin. Listo, ¿cuál fue el análisis de ustedes y qué proyectaron ustedes como mejor alternativa de acuerdo negociado? Entonces, claramente aquí hay una terminación unilateral del contrato de arrendamiento en una época en que realmente ya no existía la facultad para dar por terminados los contratos de arrendamiento de manera unilateral. Listo, sí, era cierto, se podía, pero aquí no se daban las circunstancias para hacerlo. Ahora, es un local comercial donde sí iba a continuar el otro y se desconoció precisamente el derecho del coarrendatario.
un arrendador que se presta para hacer ese tipo de maniobras está procediendo de manera correcta? ¿Qué consecuencias jurídicas tiene proceder de esa forma? ¿Sí? Cambiarle las guardas a un inmueble, impedirle que el otro pueda entrar. Y bueno, si bien es cierto, amparado en que la policía no le dio su protección, amparado en que él no figuraba en ese nuevo contrato, pero él tenía el contrato anterior. ¿Listo? Entonces, de alguna manera también una falla de la fuerza pública que hay acá, ¿sí? Para llamar como al orden y a que no se vulneren derechos de otras personas, que también sucede, y también esas situaciones se presentan. Pero todo esto es como el panorama y el escenario completo. Bueno, pensemos que listo, se va a la audiencia de conciliación, va arrendador, va coarrendatario y va este arrendatario a quien le desconocieron su derecho. ¿Cómo manejamos toda esta situación? Vinculamos también a la policía de pronto porque la policía fue negligente. Yo iría hasta allá o realmente no tendría ningún sentido. ¿Qué apoyo, qué análisis hicieron ustedes? Entonces, por favor, sabemos que ustedes son un equipo de trabajo y como equipo de trabajo, pues apoyen aquí al Karen, quien asumió de alguna manera el liderazgo aquí del grupo para presentar el caso. Entonces, Luis Fernando. Buenas noches, doctora. Vamos a aclarar este punto sobre lo que tiene que ver sobre lo que tiene que ver con lo jurídico respecto a las terminaciones unilaterales del contrato de arrendamiento y los desalojos por el COVID-19. Sí. Pues nosotros entendemos que no debería ser en primer lugar, porque la actividad comercial para la cual estaba destinada el local comercial no estaba dentro de las actividades de los locales a los cuales se les aplica la terminación unilateral del contrato, según lo que dice el decreto 797 del 2020. Súper. Ajá, muy bien. Que por lo cual no es posible hacer una aplicación de esos efectos de este decreto y por lo tanto no se podía haber dado una terminación unilateral. En segundo lugar, los desalojos están suspendidos por el decreto 579 del 2020. Con lo que usted decía, si tiene que entrar, en este caso, la policía en el trámite de la audiencia, no se encuentra viable que la vinculación de la policía dentro de esto porque la participación de esta no genera una garantía en el establecimiento de la convivencia pacífica. Ok, bien. Ahora, pues nosotros imaginamos todo el caso, propusimos algunos acuerdos y si en principio Pablo Contreras buscaba solamente la indemnización por los perjuicios causados, pues nosotros dentro del caso propusimos, porque no solamente el caso el conciliador tiene la obligación de tratar de buscar una solución pacífica al conflicto, sino también de proponer otras soluciones que puedan complementarse o que sean aprobadas por las partes. Pues nosotros lo tramitamos así y propusimos estas cosas que pueden ser aceptadas por las partes. Primero que hay una celebración de un contrato de arrendamiento con el señor Pablo Contreras junto a su amigo, con el arrendador nuevamente para el local comercial. Como segundo punto de este acuerdo, buscamos también que el señor Luis Cárdenas se comprometa a pagarle al señor Pablo Contreras la cantidad que estipule por algún perjuicio que haya ocasionado respecto a ese negocio que tenían, que puede ser, digamos, de 6 millones de pesos, y que de esta manera se pueda pagar no pues directamente o se pueda pagar en cuotas de 2 millones. Como tercer acuerdo, podríamos buscar que el arrendador se comprometa a pagarle al señor Pablo Contreras pues la suma de lo que se estipule en las pretensiones por concepto de perjuicios de la terminación unilateral del contrato. Pues esto lo vimos
imaginamos todo el caso y nos parece una forma conciliable. Listo, Luis Fernando. ¿Ya? ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención acá en este grupo o ya se quedan con todo el panorama que ha expuesto Luis Fernando acá? Bueno, este es un caso real. Listo, obviamente no se cuenta el santo, no se dice quiénes son, pero esto es un caso que realmente ocurrió el año pasado en tiempo de pandemia. Pues tiene algunas modificaciones, unos daticos y eso, pero fue cierto y es un caso que en este momento no se concilió, no se logró conciliar y se está en trámite el respectivo proceso judicial. Entonces, ¿hasta dónde llegan también las arbitrariedades? No solamente de los arrendadores, sino también de los mismos coarrendatarios, porque aquí hubo una asociación, una unión de las dos partes para desconocerle los derechos a otra persona que si bien es cierto, si era por mora, porque realmente era por la mora en el pago del porcentaje que él debía pagar. Para eso están los instrumentos jurídicos, para eso está iniciar el trámite del respectivo proceso ejecutivo por el porcentaje del canon de arrendamiento que no está, que no se ha cancelado en la debida oportunidad. Está la garantía del otro coarrendatario, además ellos eran socios en su empresa y podrían cruzar cuentas ahí dentro de la respectiva actividad. O sea, había una cantidad de situaciones que se podían manejar sin ir a desconocer de esta forma. Ahora, amparado en unas normas que expedidas con ocasión del estado de emergencia sanitaria que no venían a aplicarse para el caso. Y lo más triste de todo es que detrás de este proceso hay abogados. Entonces, abogados que se aprovechan en un momento dado del desconocimiento de la norma jurídica por parte de las personas que están involucradas en estos contratos de arrendamiento y hacen este tipo de atropellos. No solamente están en curso las acciones judiciales para lograr la indemnización y la reparación de los perjuicios que se le causaron a este coarrendatario, sino que están también en curso las acciones disciplinarias frente a esos profesionales. Entonces, mi llamado aquí, señores conciliadores, es a ser muy responsables con nuestro ejercicio profesional, a ser también muy éticos, ¿sí? En nuestra labor como abogados, y si asesoramos a las partes para que vayan a tomar decisiones, asesorémoslas conforme a derecho, como corresponde. Y si vamos a una audiencia de conciliación y tenemos que reconocer que de alguna manera se cometió algún error y que no hubo una adecuada orientación, pues mirar a ver sin ponernos en evidencia de que se le dio una mala orientación al cliente, mirar a ver también cómo intervenimos con ese cliente para que de alguna forma concilie las pretensiones que están siendo puestas en consideración a través de un trámite de una audiencia de conciliación, ¿sí? Entonces, esa es mi invitación, mi reflexión con este caso y cuento que es un caso de la vida real precisamente porque por lo que se está surtiendo en este momento con las acciones judiciales que están en curso. Y como van, la decisión está por salir y como va, esto va precisamente para que tanto el arrendador como el coarrendatario respondan por lo que aquí les corresponde. Ya está suspendida la tarjeta profesional del abogado que estuvo precisamente patrocinando todo este manejo totalmente arbitrario, porque hubo una confesión por parte del arrendador de que esa había sido una orientación que le había dado su abogado. Entonces, uno no se puede confiar tampoco de que su cliente le va a salvar a uno el pellejo en un momento dado, ¿ven? Entonces hay que tener también muchísimo cuidado de qué tipo de asesoría es que uno le da a sus clientes. Bueno,
porque cuando se trata de asumir responsabilidades, la gente habla y la gente cuenta la verdad. Señores, vámonos a descansar porque son las 10 de la noche. Quería socializar, a menos que ustedes libremente se quieran quedar 5 minuticos para que socialicemos el otro caso y nos quedemos con los 3 casos que estamos planteados. No sé, Karen, tú habías pedido la oportunidad de hablar. ¿Ustedes qué caso tienen? ¿Tienen el de autorrueda? Karen Sofía. Sí, profe. Entonces, ¿te parece bien? ¿Está dispuesta en 5 minuticos a socializar para quienes se quieran quedar? Quienes ya no quieran y se quieran retirar, están en libertad de hacerlo. Yo como docente no tengo ningún problema en quedarme otro momento con ustedes en aras de que terminemos el ejercicio. ¿Listo? Entonces, Karen, tiene el equipo de ustedes, tiene la palabra y pues nada, ojalá se queden todos los que se puedan quedar y quieran hacerlo para que ustedes socialicen el ejercicio del grupo número 3, del caso número 3, perdón. Listo, profe, lo vamos a hacer de manera muy breve. Pues no sé si quieran compartir pantalla, yo podría compartir. Sí, por favor, compartir. Ya. Dale. Bueno, en nuestro caso es sobre un empresario de la industria automotriz, gerente de Autorrueda, que pues es cliente de una banca de oportunidades con el que celebró tiene como unos saldos a favor por medio de unos títulos valor, ¿sí? Entonces, pues, la banca cambió de manera, pues, no cumplió con las especificaciones necesarias, no se le dijo al cliente, tal vez no se le informó de la manera adecuada, no se le informó en tiempo oportuno de que pues las políticas para cambiar ese título o valor tenían pues otros requisitos. Entonces, pues la verdad la suma era bastante grande, entonces cuando el gerente de Autorrueda fue a reclamar esos títulos valores, pues la banca le dice que no le puede retirar porque le hace falta una serie de requisitos indispensables. Entonces, a partir de eso, pues se generan una serie de perjuicios porque pues a raíz de eso pues no le pagan a los empleados, entonces hay falta de nómina, también esto le generaron perjuicios con otras empresas porque pues tenían varios negocios necesarios con ese flujo efectivo. Entonces nosotros ¿cómo lo solucionamos? No sé si Alex o puede compartir pantalla de lo que hicimos. Y aquí la facultad de moderadora, Karen, pero entonces tú puedes... A mi doctora. ¿A quién se la doy? ¿A Alex? A Luisa. Yo la tengo acá. Sí. Luisa Fernanda. Dame un segundo, entonces, listo, Luisa, ya lo puedes hacer. Ya lo puedes hacer, Luisa. Listo, profe. Bueno, también me faltó nombrar cuáles eran las pretensiones del gerente, pues que era convocar a la banca pues para pagar la indemnización de los perjuicios causados que anteriormente nombré, que se omita el cumplimiento de esos requisitos para el giro de los cheques porque pues causa dilataciones en las operaciones comerciales necesarias que ellos tienen, y acordar que pues se reconozca solidariamente el responsable frente al incumplimiento del comerciante y pedir al conciliador que oficie al juez conocimiento de los procesos contra Autorrueda para que vincule a la banca. O sea, es que a raíz de eso también se le generaron otros inconvenientes y pues otros acreedores lo demandaron pues porque no pudo con esas obligaciones. Entonces nosotros hicimos un meme de pues el gerente diciendo yo yendo a cambiar mi cheque a la banca de oportunidades y pues el perrito triste, la banca de oportunidades cambiando sus políticas financieras sin preaviso y sin dejarme cambiar mi cheque. Ok, listo. ¿Quieren hacer un comentario? ¿Por qué? Bueno, ¿qué transmite, o sea, frente a la situación en concreta? Que ya tenemos unos mensajes, pero ¿qué transmite como tal desde la gestión del conflicto, desde el equilibrio que deben tener las partes, desde el respeto, desde entender que en un momento dado las relaciones
económicas entre los miembros de una relación contractual no está precisamente para reducir al otro, para tomar decisiones que Profe, creo que es desde el punto de vista que, o sea, el incompleto se genera por una falta de comunicación, ya que el banco dice, vamos a cambiar porque ellos pues están en su libertad de cambiar sus políticas, nadie está diciendo que no, pero esto tiene como paso a seguir la información en la divulgación a sus clientes de que esto va a pasar, ¿sí? Para que ellos con previo aviso sepan que, van a cambiar esta política, entonces yo ahora en adelante tengo que poner el sello seco, la firma del tesorero y esto, y no hacer perder, porque en este chiste, pues yo digo chistecito, pero obviamente no es un chiste, pues se ve afectado mayoritariamente el empresario, porque él dice, ya mis proveedores van a ir y no les dan el cheque y yo tengo la plata ahí, pero no me la dejan sacar por un pequeño error de comunicación, que es lo que afecta a todo. Súper, muy bien. Listo. Profe. Señor. Profe, lo que pasa, lo que observamos en ese caso es que hay como hay un incumplimiento por parte del banco, porque pues este señor, el representante, tenía cierta cantidad de cupo en las cuentas corrientes y luego cuando ya sobrepasaba ese cupo tenía un sobregiro, o sea, aún así tenía un saldo disponible y aún pues consideramos que el banco, sabiendo que tenía ese sobregiro, estaba en la obligación de responderle porque pues tenía los fondos suficientes para poder pagar a los acreedores y estar al día en todas sus obligaciones. Muy bien, y mira cómo, o sea, tratándose ya de negocios especiales que tienen una regulación específica en el Código de Comercio, o sea, hay que ir a consultar allá, o sea, el banco, ¿cuándo puede dar la orden de no pago? O sea, las causales taxativas para dar la orden de no pago están establecidas en la misma norma, ¿sí? El banco no, o sea, listo, lo que decía Luisa hace un rato, Alice, puede cambiar sus políticas, comuníquelas, listo, porque finalmente él también, y esto era en aras de darle un poquito más de seguridad precisamente a las transacciones, porque a lo mejor se habían estado perdiendo cheques, aparecían otras personas y máxime que las sumas de dinero eran tan altas y dijeron, bueno, no nos expongamos aquí de pronto a riesgo, coloquémosle otras seguridades aquí a estos títulos que van a estar siendo emitidos, que no solamente vengan con la firma del gerente, porque al gerente es muy fácil que le falsifiquen su firma, una sola firma es más fácil. Coloquemos también la del tesorero y un sello seco, porque un sello seco ya pues es una situación ya de mayor control. Entonces, o sea, todo eso es viable, ¿sí? Pero no ir hasta allá. Ahora, miremos la clase de cliente y miremos también lo que tú acabas de decir. Hay sobregiros autorizados hasta por inclusive un monto mayor de lo que él está girando, ordenando pagar. Y el saldo que él tenía también, que era significativo, que no alcanzaba para cubrir todo el cheque, pero por lo menos para ofrecer un pago parcial. Acuérdense que el banco, si ustedes revisan el tema de títulos valores en los contratos de cuenta corriente, el banco tiene unas obligaciones. Y frente a esas obligaciones que incumpla, como en el caso, si no hay para pagar el cheque completo, ofrezca el pago parcial del cheque y eso es válido hacerlo, en aras de que no le produzca daños y perjuicios a su cuenta correntista y además de alguna manera también cumpla con una obligación que a él le corresponde. Me gusta la imagen es buena, transmite, dice mucho y bien, de eso se trata, de ser creativos, de mirar, o sea, cómo las expectativas que yo tengo de ir todo orgulloso, todo tranquilo y confiado de que yo voy a poder cumplir mis obligaciones y mire cuando yo llego allá lo que me pasa. Entonces, bien, es esa frustración que también finalmente produce esta situación. Un comerciante que no logra que sus propósitos se le den, tiene un contenido emocional grandísimo y la frustración es supremamente
tiene unas implicaciones que ustedes no se imaginan, o sea, desde lo personal, desde lo empresarial, desde lo social, y pues nada, fuera de eso, las consecuencias de tipo económico que tiene que asumir cuando no se dan las circunstancias y más por arbitrariedades como las que hemos visto en alguno de los casos que hemos, en todos los casos que hemos expuesto acá. Muchachos, espero que esto haya de verdad impactado positivamente su proceso de formación académica, y no tanto también desde lo académico, sino desde lo personal, que vean desde una perspectiva diferente el manejo de los conflictos, la manera de proceder en actividades como las que hemos mencionado acá, que son las actividades que ejercen los comerciantes. Y pues nada, muchísimas gracias por su atención, gracias por estar acá, por estar atentos, comprometidos con el proceso. Para mí como docente, pues es también muy motivador ver que ustedes responden de esa manera. Y nada, éxitos en su resto de actividades durante el tiempo que les resta de este diplomado y en su ejercicio profesional. Que tengan todos una feliz noche, a menos que ustedes tengan alguna pregunta por hacer. De mi parte ya pues he concluido la actividad que tenía y gracias también por ser flexibles con su tiempo, por ser generosos. Había una manita levantada, quisiera saber, y felicitaciones a todos los grupos que expusieron, que lo hicieron muy bien. ¿Sí, Julio? No, es que me surge una duda porque en ese tipo de casos, pues ese comerciante tiene unas obligaciones demasiado altas, o sea, ya se habla de más de 20.000 millones de pesos. Y en ese caso, pues los acreedores, se habla de una suma ya muy exagerada, se podría hablar incluso de una quiebra. ¿Ese tipo de procesos son reales? Esos tipos de procesos son reales, y si ese tipo de procesos son de los que en su gran mayoría están en los procesos en este momento de insolvencia económica, de conocimiento precisamente de las superintendencias de sociedades. ¿Listo? Estamos llenos de procesos de reorganización y de procesos liquidatorios ya. Y máxime en el tema de construcción, en el tema automotriz, y también en el productivo, en todo el sector productivo que no pudo trasladar sus productos para cumplir con los contratos que tenía suscritos a sus almacenes de cadena, a sus grandes superficies. O sea, hay mucho negocio. Ustedes van al Cacique, van a cabecera, a los centros comerciales de cabecera, van por esa 33, y ustedes lo único que ven son negocios cerrados. ¿Por qué? Algunos porque también sus proveedores no les cumplieron, y a la vez de que no les cumplieron, entonces ellos tampoco pudieron cumplirle a sus clientelas, a sus trabajadores, se vieron abocados a cerrar, y esos proveedores, esos fabricantes, esos comerciantes que surtían el comercio en sus diferentes líneas, están hoy en día demandados, la gran mayoría, y los otros en procesos de insolvencia económica. ¿Listo? Y la persona natural no comerciante ni se diga, porque tenemos también, pero ese no es el caso, porque pues aquí estamos hablando de los comerciantes, pero también hay mucho proceso de insolvencia económica de la persona natural no comerciante en los diferentes centros de conciliación y en notarías. Gracias, profe. Pero sí, la industria automotriz, ese casito, pues no es tan real, pero está basado también en un caso por allá de una concesionaria que tuvo una historia un poquito parecida, pero que sí se resolvió en el tema de la conciliación. Y era menos grave, las sumas no eran así tan elevadas. Bueno, chicos, que tengan todos una feliz noche, muchísimas gracias. Espero entonces ver esos videos donde sé que estarán haciendo un ejercicio súper interesante como conciliadores, y también pues toda la creatividad que ustedes dejaron hoy fluir con esos entregables que me van a colocar en Canvas para poderles calificar la actividad de la noche de hoy. ¿Listo? Que descansen.
Gracias. Listo, profesora. Gracias, feliz noche. Profe, muchas gracias. Que estén muy bien, con gusto. Buena noche. Buena noche para todos. Feliz noche, doctora. Hasta luego todos. Gracias, Jenicita, muy amable. Perdóneme que la tuve hasta tan tarde.